¿Ya están, hermanos, listos? Muy bien. Les voy a pedir por favor que abran sus Biblias en Segunda de Pedro, capítulo 2, de los versículos 1 a 3. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículos 1 al 3. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina, y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. ¿De qué hablamos la semana anterior? Bueno, estuvimos hablando acerca de la apostasía. Es el tema principal de Judas, y vimos que en general la apostasía es un concepto, ¿verdad?, que incluye a todas aquellas personas que una vez que hubieron escuchado de la fe, la palabra de Dios, por diferentes razones se alejaron, ¿verdad?, y fueron en pos de enseñanzas falsas. Un apóstata evidentemente es una persona que se fue, nunca fue un verdadero cristiano, nunca entregó su vida realmente a Cristo, nunca comprendió el evangelio, o si lo entendió, lo rechazó. Ese es un apóstata. De eso nos habla Judas, ¿verdad? Judas es un manual para sobrevivir en los tiempos de apostasía, tanto en aquellos tiempos cuando se escribió este libro, como ahora en nuestros días. Hoy en día estamos inmersos, la iglesia cristiana está inmersa en una apostasía, es decir, hay mucha gente que se va. Yo recuerdo hace algunos años que viví en Costa Rica, que era un país chiquito en aquel tiempo, bueno, sigue siendo chiquito, pero en cuanto a población, había más o menos unos 4 millones de habitantes. Y de esos 4 millones se decía, según las estadísticas, que el 70% de esa población era cristiana evangélica. Hoy en día creo que son como el 40%. Yo me preguntaré, ¿dónde quedaron esos casi millón de cristianos? Muchos de ellos se han alejado. Algunos de ellos, sin duda alguna, fueron en pos de falsos maestros. Y eso es una realidad. Hoy en día ocurre lo mismo, ¿verdad? En muchas iglesias, en Europa ya pasó, en los Estados Unidos, muchas iglesias abandonan, ¿verdad?, sus iglesias, los cristianos abandonan sus iglesias, así como la nuestra. ¿Para qué? Para ir buscando milagros, para ir buscando riqueza, para ir buscando sanidades, para ir buscando fama, ¿verdad? Es todo un movimiento que hay en los Estados Unidos y que en México también existe ya, que se llama el lugar de bendición, en donde la gente, ¿verdad?, los cristianos, muchos de ellos y otros que no son cristianos, son seducidos, ¿verdad?, por hombres famosos como los que vamos a ver más al rato, ¿verdad?, muy vanilocuentes, que tienen sus programas de radio, de televisión, son autores de libros, congresos, en fin, todo el glamour de la mercadotecnia para engañar a la gente, para llevarlos a la perdición, ¿ok?, para sustraerles su dinero, sus personas, y a muchos de ellos la salvación. Abramos ahora nuestras Biblias, vámonos a Judas, para continuar donde nos quedamos la semana anterior. Judas, iba a decir capítulo, pero no, versículo 9, dice así Dios en su palabra: pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Bueno, esta es una introducción. Muchos de nosotros podemos decir, bueno, ¿y qué hacer, verdad? O sea, ¿qué hacer? Conocemos a unos de estos falsos maestros
¿Qué vamos a hacer con ellos? ¿A proferir juicio? No, ¿verdad? Dice aquí lo que hizo el arcángel Miguel. El Señor te reprenda. Ellos, todos los falsos maestros, los apóstatas, ellos tienen un juez que es Dios, ¿verdad? Él se va a encargar de ellos. El fin de ellos va a ser pues la condenación eterna. ¿Por qué? Porque no son cristianos, porque no son verdaderos hijos de Dios. Ese es su final y ellos lo saben. Versículo 10, pero estos, hablando de los falsos maestros, blasfeman de cuantas cosas no conocen, en las que por naturaleza conoce, se corrompen como animales irracionales. Hay de ellos porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos, nubes sin agua, llevados de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados, fieras ondas del mar, que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes, para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Bueno, si ustedes se fijan aquí en estos versículos, encontramos varias cosas. Primero, si ustedes se dan cuenta en Judas, a él le gusta, inspirado por Dios, ir de 3 en 3, ¿verdad? Si ustedes se han fijado. Bueno, aquí Judas hace 3 ejemplos, ¿verdad? Del Antiguo Testamento. Primero ahí nos dice, ¿verdad?, que hay de ellos. ¿Por qué? Porque siguieron el camino de Caín. ¿Qué es el camino de Caín? Ya lo expliqué cuando estudiamos Judas, ¿verdad? Acuérdense que Dios le había dicho, había establecido que los que se quisieran acercar a Él a través de sacrificio tenía que ser a través de un sacrificio de un animal que inocente. Pero ¿qué hizo Caín? A diferencia de Abel. ¿Qué hizo Caín? Llevó los frutos, ¿verdad? Todo el esfuerzo de él, de su vida, de su labranza, lo llevó y lo presentó, esperando que Dios estuviera contento, satisfecho con él. Pero eso no ocurrió, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Caín se trató de acercar a Dios de una manera diferente, ¿verdad? Como dijeran por ahí, a su manera, ¿no? Como decía esa canción famosa, ¿verdad? A mi manera y no a la manera de Dios. Entonces, eso representa una religión. Caín estableció en este mundo una religión falsa. Bueno, más adelante dice que se lanzaron por lucro en el error de Balaam. No vamos a leer todos esos pasajes porque cada uno de ellos me implicaría un sermón. Pero ¿quién fue Balaam? Bueno, Balaam fue un profeta en el Antiguo Testamento que él obviamente quería profetizar de acuerdo a lo que Dios le decía. Pero fue contratado, ¿verdad? Un rey opuesto al pueblo de Israel lo contrató y le dijo, te voy a pagar, ¿verdad?, un buen dinero para que tú maldigas al pueblo de Israel y yo los pueda derrotar. ¿Y él qué creen? ¿Se resistió? Aceptó. Pero al momento que él quería decir algo en contra del pueblo de Israel, Dios tapaba su boca y no podía hablar, no podía decir lo malo, ¿verdad? Entonces, viendo eso, que él no podía, pero por otra parte quería el dinero, quería todo lo que le había prometido este rey, urdió un plan. Entonces hizo que las mujeres, ¿verdad?, que no eran israelitas de estos pueblos, sedujeran a los hombres de Israel. Ellos tampoco se resistieron, cayeron y Dios trajo juicio a Israel. Y de esa manera, pues este hombre obtuvo su dinero. Y eso se conoce como el error de Balaam. Y finalmente dice aquí, se lanzaron, ¿verdad? No solamente eso, sino también en la contradicción de Coré. Bueno, ¿quién fue Coré? Coré fue una de las personas que fue rescatado del pueblo de Egipto. Salió juntamente con Moisés, ¿verdad? Pero ¿qué creen? Este hombre no estaba de acuerdo con el liderazgo, es decir, con Moisés. No estaba de acuerdo con él. Juntó a varios hombres, hicieron una revuelta contra Dios. ¿Y qué hizo Dios? Trajo un juicio. Él murió. Se abrió la tierra y tragó a la gente que con él participó en esto. Entonces, este ejemplo nos habla de que a veces nosotros como cristianos, ya si lo aplicamos en nuestra vida práctica, no estamos de acuerdo a veces con la autoridad que Dios ha impuesto en nuestras iglesias. Pero si nosotros no estamos con cosas con la autoridad, pues hay que hacer lo correcto, ¿verdad? Es ir con esa autoridad, hablarle, expresarle nosotros lo que nosotros creemos, pensamos, pero no murmurar, no levantarnos, ¿verdad?, ni juntar a otros y levantarnos contra la autoridad. Y esto es lo que han hecho muchos de esos falsos maestros, ¿verdad? Si estaban no siendo cristianos en una iglesia y no estaban de acuerdo con ella, se levantaban, hacían una revuelta, sacaban a la gente, se iban o corrían a los hermanos de ese lugar.
¿sí? Que eso también es muy frecuente, ¿verdad? Y ellos se quedaban ahí. Entonces, ahí nos dice Judas que tenemos que evitar estos tres errores, ¿verdad?, de estos falsos maestros. En el versículo 12 dice ahí que estos son manchas en vuestros ágapes. Aquí hay una foto, ¿sí?, una fotografía, ¿verdad?, de un corderito. Espero que no les estorba ahí, de este lado. Ahí están todos los corderos en la iglesia y en medio de ellos pues hay un lobito, ¿verdad? ¿Ya lo vieron? ¿Sí? Bueno, dice, no hay excusa para no identificar a un falso maestro. Para eso tenemos ¿qué? La Biblia y la guía del Espíritu Santo. Muchas personas piensan, cuando se dan cuenta que han sido engañados por falsos maestros, que son víctimas. Pero ¿saben una cosa? Una persona que se deja engañar no es víctima, es un coparticipante. ¿Por qué? Porque tenemos la Escritura revelada por Dios y tenemos que darle gracias a Dios porque estamos en una iglesia, ¿verdad?, de sana doctrina, donde los hombres que están al frente pues tratan de vivir de una manera santificada, con una vida de ejemplo, ¿verdad? Evidentemente, pues como todos los seres humanos fallan, ¿verdad? Pero eso es normal, eso es natural. Pero estos hombres no son así. Dice aquí la Escritura, en el versículo 12 dice, estos son manchas en vuestros ágapes. Ágape también se refiere no solamente al amor sacrificial o eterno de Dios hacia con nosotros de una manera inmerecida, sino que los ágapes también se les llamaba a las reuniones. En aquellos tiempos en la iglesia, cuando tenían un evento y comían, participaban, eso se le llamaba un ágape. Y dice aquí que hablando de estos falsos maestros, dice, son manchas en vuestros ágapes, es decir, en vuestras reuniones son manchas. Dice que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos. Nosotros, cuando nos reunimos, no sabemos cómo es la vida espiritual, ¿verdad?, de todos y los que están aquí presentes. No sabemos si venimos o no con pecados, ¿verdad?, con cosas incorrectas delante de Dios. Eso solamente lo sabe la persona. En este caso, los falsos maestros, cuando estaban ahí en medio de las iglesias infiltrados, ¿verdad?, de una manera encubierta, pues ellos tenían sus propias intenciones y estaban ahí, ¿verdad? A eso se refiere. Estas son esas manchas. Manchas es mancilla, ¿verdad? Imagínense ustedes un paño blanco totalmente limpiecito, acabado de lavar, acabado de planchar, ¿verdad?, hasta almidonado a veces, con algunas hermanas que son muy curiosas y que todavía lo hacen, y de repente ahí en medio del banquete se les cae el mole y se extiende. Y la mancha, ustedes la ven, si la ven detenidamente, esa mancha empieza así a expandirse, ¿verdad? La grasa empieza a extenderse y ya queda ahí algo difícil de borrar. Bueno, pues ese es el ejemplo que está dando aquí Judas, ¿verdad? Que son manchas en vuestras reuniones, comiendo impúdicamente, dice, con vosotros se apacientan a sí mismos. Un falso maestro no busca satisfacer las necesidades de la gente, busca satisfacer ¿qué? Sus propias necesidades, de cualquier índole que él tenga, de dinero, de poder, de reconocimiento, sexuales, etc. Eso es lo que él busca. Él no busca de ninguna manera el bienestar de las personas. Siguiente, dice aquí, y aquí empieza a dar algunos ejemplos de la naturaleza. Ustedes saben que una analogía es comparar dos cosas totalmente diferentes. En este caso, compara la naturaleza, las características de los falsos maestros con elementos de la naturaleza. Dice aquí, nubes sin agua. Nosotros en el cielo, y más ahorita que hay tanta contaminación aquí en la ciudad, vemos nubes, ¿verdad? O cúmulos de nubes negras por ahí, pensamos que son eso, nubes, ¿verdad? Y sí, algunas lo son, pero no solamente está la nube, ¿verdad? También hay un montón de contaminantes que de lejos se ven negras y dicen, no, por allá va a caer un aguacerazo, ¿verdad? Una tormenta, y no pasa nada, ¿por qué? Porque no tienen agua, ¿sí? Y obviamente una nube sin agua, pues es improductiva, porque el agua sirve no solamente para que se limpie el cielo y todo eso, sino también para la cosecha, ¿verdad?, para poder dar ese elemento vital y que puedan crecer las plantas. Entonces son nubes sin agua, dice, llevadas de aquí por acá por vientos, árboles otoñales. Un árbol otoñal se reconoce como un árbol que está en un periodo en el cual no va a dar fruto, ¿sí?
Ahora yo sé que con la tecnología, con todo esto de la genética, los grandes avances en la agricultura, bueno, hay árboles que dan frutos todo el año, ¿verdad? Porque así los tienen incluso en ambientes controlados, ¿verdad? Tipo invernadero, donde tienen luz, tienen calor, todo, y pueden estar produciendo todo el tiempo. Pero lo normal es que los árboles tengan una temporalidad, ¿no? Donde den sus frutos, higos, fresas, de lo que sea su género, ¿no? Bueno. Un árbol sin fruto, un árbol otoñal es un árbol que no está en un tiempo que no da fruto. Así son los falsos maestros. Ellos no van a dar un fruto espiritual porque en ellos no hay nada espiritual. Son personas inconversas. Igual que nosotros lo éramos antes. Nosotros antes de venir a Jesucristo estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Eso ya lo leímos y lo estudiamos en Efesios 2, 1, 2 y 3, ¿verdad? Que estábamos muertos y de ahí Dios nos rescató, ¿verdad? Ellos están muertos, no pueden dar ningún fruto espiritual. Dice, 2 veces muertos y desarraigados. Versículo 13, fieras ondas del mar, que espuman su propia vergüenza. ¿Alguien alguna vez ha ido a Coatzacoalcos? ¿Alguien ha ido a Coatzacoalcos? ¿Sí? ¿No? Bueno, en Coatzacoalcos hay una refinería, bueno, 2 refinerías, una de ellas la más famosa, Pajaritos. Bueno, ahí esa refinería saca una cantidad de contaminantes al mar impresionante. Bueno, si ustedes alguna vez llegan a ir allá, es un mar en el cual la verdad es que no se les antoja meterse para nada, ¿verdad? Está sucio, se ve así grasa encima, aceitoso y todo ello. Cuando hay olas saca una espuma bien fea, ¿verdad? Bueno, eso es lo que dice aquí, ¿verdad? Que son fieras ondas del mar, espuman su propia vergüenza, y así como ese mar todo contaminado en Coatzacoalcos, ¿verdad? Saca esa espuma fea. Es lo mismo que sacan los falsos maestros, aunque la gente no se da cuenta por todos los engaños, por todas las artimañas que ellos utilizan, ¿verdad? Dice, estrellas errantes. Todas las estrellas en el cielo, lo que nosotros podemos apreciar, tienen, ¿verdad? Están en lugares, obviamente se están moviendo, sus trayectorias pueden ser controladas, calculadas desde aquí, desde la Tierra. Bueno, una estrella errante es una estrella que precisamente es eso, que no puede ser calculado exactamente su órbita. ¿Por qué? Porque están en pleno movimiento, no tienen un patrón definido. Es lo mismo con los falsos maestros, no tienen muchas veces una teología definida, están cambiando de un día para otro, por ejemplo, o de una corriente a otra, o de una persona a otra. Yo les decía el caso de la Iglesia Católica, ¿verdad? Por ejemplo, cuando estaba el Papa Juan Pablo II, no había infierno, ¿va? ¡Qué padre! No había infierno, ¿va? En los católicos. Va Juan Pablo II y llega Benedicto. ¿Y qué dice? No, si hay infierno, si hay condenación. Entonces todos los católicos, cuidadito, ¿no? Entonces, para un católico, el Papa tiene una autoridad más allá que la Biblia. La palabra que diga un Papa, ¿sí? Que ellos dicen y escriben en algo que se llaman bulas papales, cartas papales, tiene más autoridad que cualquier versículo de la Biblia. Por eso es que ellos pueden cambiar la teología. Un papa tiene ese poder, que puede cambiar la teología que viene aquí en la Biblia, ¿sí? Por ese gran poder que tienen conferido por la Iglesia Católica. Evidentemente eso solo ocurre allá, porque la palabra de Dios que no se puede cambiar, es la misma ayer, hoy y por los siglos. Nadie le puede cambiar a lo que ya está establecido. Si aquí dice que para los hombres que no aceptan a Jesucristo hay condenación eterna, eso no va a cambiar. Aunque lo diga el Papa, un Papa, 2 papas, 50 papas, los papas que sean, ¿ok? Pero la gente dentro del catolicismo no se da cuenta de esas cosas. Bueno. Dice, para los cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Nuevamente, así como en versículos anteriores, lo único que les espera a un falso maestro, si no se arrepiente, que es difícil que lo hagan, ¿qué va a ser? La condenación eterna, ¿sí? Como cualquier otro inconverso. Lo malo de esto es que en su camino se están llevando y se van a llevar a miles de personas que creen falsas doctrinas, falsas enseñanzas. Y hay de ellos, ¿verdad? Yo no quisiera estar en los zapatos de una de estas personas. Más adelante vamos a ver cómo se refiere Dios a ellos. Versículo 14. De estos también profetizó Enoc
Séptimo, desde Adán diciendo, he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares, para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Bueno, ¿cuántas veces ocurre la palabra impío aquí en esto? Acuérdense, léanlo otra vez ese versículo. ¿Cuántas veces aparece la palabra impío? 3 veces, ¿verdad? ¿Y qué quiere decir la palabra impío? Sus obras impías y que han actuado de una manera impía. ¿Qué quiere decir impío? ¿Mandé? ¿Sin piedad? Muchas cosas son sin piedad, pero ¿qué quiere decir? Exacto, ¿verdad? Acuérdense que la palabra pío quiere decir Dios. Y obviamente hay los prefijos en griego, ¿verdad? Y en este caso es latín, que van antes de una P, se ponen una N. Entonces la palabra impío quiere decir contra Dios. Entonces no son solamente personas que no creen en Dios, sino son personas que están directamente opuestas, en contra, luchando contra Dios. Eso es un impío. ¿Okay? Así es que cuando nosotros decimos, ¿verdad? A veces para referirnos a la gente, es que es un impío, debemos de tener mucho cuidado, ¿sí? Porque a veces no es un impío, a veces es una persona que simplemente no cree en Dios, ¿verdad? Pero un impío es aquella persona, un incrédulo, ¿verdad? Un impío es aquella persona que lucha con todas sus fuerzas contra Dios, con todos sus recursos. Eso es un impío. Y los falsos maestros están luchando siempre en contra de la Biblia, de la Escritura, en contra de Dios mismo y atacándolo. Acuérdense que muchas de las enseñanzas de los falsos maestros atacan directamente a Jesucristo, de que Él no es Dios, de que Él no nació de una virgen, de que simplemente fue un hombre, de que Él murió por sus pecados, no por los pecados de toda la humanidad. Están atacando ¿qué? El centro del Evangelio, el centro de la Escritura es lo que están atacando estos hombres, diciendo muchas veces que no hay condenación y en otros casos haciéndose ellos mismos Dios, diciéndose Dios. Hay uno de estos falsos maestros muy famoso, se llama Morris Cerulo, sí, que incluso ha venido a México y hace sus congresos así en lugares muy grandes, etcétera. Y ese hombre, él lo dice, ¿verdad? Que él es Jesucristo, ¿sí? Dice, el que me ve a mí está viendo a Jesucristo, ¿sí? Imagínense nada más lo que dice este hombre. ¿Mandé? Y hay mucha gente que les cree. Así es. ¿Mandé? Sí, sus seguidores o mucha gente de comunidades cristianas evangélicas que escuchan, ¿verdad? Mira, te voy a invitar a un congreso y no sé qué, y van. Y ni siquiera saben a lo que van, ¿verdad? Ni siquiera conocen a la persona que está dando ahí ese tipo de enseñanzas, ¿verdad? De eso vamos a tratar un poquito más adelante. Pero bueno, el juicio de Dios para estas personas va a ser espantoso y terrible, porque estas personas no solamente encaminan a la gente al cielo, sino que impiden que muchas personas que son sinceros y que quieren entrar a la fe verdadera, les impiden el acceso al cielo con sus falsas enseñanzas. Ahora, ¿cómo son? ¿Cómo son estas personas? Falsas. Uno de estos hombres, Jim Jones, ordenó a sus seguidores protestar, ¿verdad?, ante la presencia de personas del Congreso de los Estados Unidos en el lugar donde él estaba, en Guyana, y fue una tragedia. Él mandó a la gente que en protesta, ¿verdad?, contra los congresistas de los Estados Unidos que iban a visitar ahí Guyana por cuestiones políticas que a él no le gustaban, tomaran veneno. Ahí dice que 900 personas se envenenaron. En realidad no fueron 900, fueron 943. Entre ellas mujeres, niños, por un falso maestro. ¿Cómo se llamó su grupo que él tenía? El Templo del Pueblo. Así le puso. ¿Okay? Vamos a ver algunas de las características. Bueno, ya vimos algunas de ellas.
rechazan la autoridad, mancillan la carne, hablan blasfemias en contra de Jesucristo, de Dios. Todo eso es un pequeño resumen de lo que estamos viendo hasta ahorita. Son falsos en su religión, aman el dinero sobre todas las cosas. Muchos de estos hombres son extremadamente ricos. Utilizan la fe, la sangre de Jesucristo para lucrar con ella y engañan a la gente. Y esto hasta cierto punto es comprensible. Personas que tienen problemas económicos, que tienen enfermedades, pues quieren curarse, ¿verdad? Quieren arreglar sus problemas económicos. Y si estos hombres le dicen, bueno, a cambio, ¿verdad?, de una ofrenda de 50, 100, 500 mil dólares o en pesos también, yo voy a orar por ti y Dios te va a hacer te va a complacer lo que tú quieres y necesitas. Pues mucha gente crédula lo hace, ¿verdad? Y obviamente el amor al dinero es una de sus características. Siempre se oponen a los verdaderos siervos de Dios. ¿Cómo los identificamos a estos hombres? Bueno, ya vimos todo lo que son: manchas en vuestros ágapes, en vuestras reuniones, nubes sin agua, árboles sin fruto, ondas del mar, estrellas errantes. ¿Cómo son? Bueno, aquí vamos ahorita. Dice, versículo 16, estos son murmuradores, murmuran, ¿verdad? Hablan de buenos maestros de la Biblia, mal de ellos. Son querellosos, es decir, peleoneros, creen, ¿verdad?, que tienen dones diferentes. Ellos asimismos dicen que son ungidos. Para ellos no solamente hay una sola unción del Espíritu Santo, que es, ustedes lo saben, que es en el momento de nuestra conversión. Dios nos bautiza, ¿verdad?, nos unge con el Espíritu Santo. Es una sola vez y para toda nuestra vida como cristianos. Bueno, la gran mayoría de ellos dicen que no es así, que hay una segunda, tercera, cuarta y no sé cuántas unciones para que tú vayas recibiendo toda la bendición completa de Dios, ¿verdad? Y obviamente pues esto no hay ninguna sola base bíblica que respalde ello, pero ellos son los que dicen y ellos se pelean, ¿verdad? Dice que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, es decir, cosas exageradas, adulando a las personas para sacarles provecho. ¿Okay? Solo buscan el dinero. La inmoralidad es algo que está presente en la vida de muchos de estos hombres. Por ejemplo, David Koresh, que yo les decía la semana pasada, de la secta de los Davidianos aquí en Waco, Texas. Él, además de que vivía ahí en esa comunidad, todas las mujeres eran sus concubinas. Con Jim Jones, lo mismo. Entonces, la inmoralidad es algo que está presente en la vida de los falsos maestros. Y a la gente que está cegada, pues al parecer no les interesa, ¿verdad? Pero aquí están los rasgos de su carácter, ¿verdad? Ahora, en el versículo 17, Judas nos dice, pero vosotros, amados, es decir, los cristianos verdaderos, dice, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, como las que leímos en Pedro, ¿verdad? Que iba a haber, ¿qué? Falsos profetas. O sea, es una advertencia. Y eso también es una advertencia para nosotros. ¿En el Antiguo Testamento había falsos profetas? Sí, había falsos profetas. Gente que declaraba cosas. ¿Y saben cuál era la prueba en el Antiguo Testamento de que un profeta venía de parte de Dios o que lo que hablaba era de parte de Dios? Que se cumpliera lo que estaba diciendo. Si no se cumplía, ese profeta era tomado como falso y moría. Hoy en día, muchos de estos falsos maestros dicen una serie de cosas que según ellos son profecías, nuevas revelaciones, y no se cumplen. ¿Y saben qué? ¿Les pasa algo? No, ¿verdad? Y con esto no quiero decir que vayan y los maten ni nada así de eso, pero ¿saben qué pasa? Nada. ¿Sí? Porque la gente no conoce el libro que ustedes tienen en las manos. No conocen la Biblia.
Si un falso maestro, un falso profeta se atreve a emitir una profecía diciendo que es de parte de Dios, pues si no se cumple, es un falso maestro, es un falso profeta. Pero la gente no lo sabe, ¿verdad? Están engañados. Bueno, versículo 18. Los que os decían, en el postrer tiempo habrá burladores, que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales, ¿verdad? Y la palabra sensual que se traduce aquí es los que tienen un apetito sexual descomunal. Dice que no tienen al Espíritu, es decir, si no tienen al Espíritu Santo, ¿qué? No son cristianos verdaderos. Okay. Y ahí vamos. Nosotros como cristianos, les decía la semana pasada, estamos inmersos en una batalla espiritual que empezó el día que nos rescató Jesucristo del pecado y de la condenación eterna. Ahí empezó la batalla, ¿va? A lo mejor los primeros meses o años nosotros vivíamos en nuestro primer amor, no nos dábamos cuenta, pero estamos en una batalla. Hoy en día sabemos que esa batalla, poco tiempo después, conocemos que tenemos enemigos, ¿verdad? Satanás, el mundo y nuestra propia carne. Y dentro del sistema del mundo tenemos este enemigo, la apostasía, los falsos maestros. Ellos te quieren, sí, pero no te quieren a ti por tu bienestar. Quieren tu dinero, quieren que estés con ellos para beneficiarse económicamente de tu persona, de tus recursos. Dice aquí, estos son los que causan divisiones. Y nosotros tenemos que hacer varias cosas. Dice, versículo 20, pero vosotros, amados, edificaos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Bueno, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Dice aquí, edificaos sobre vuestra santísima fe. Y la palabra que aquí se traduce como fe no es pistos, es decir, no es la fe salvadora, ¿verdad? Sino fe, aquí se refiere en todo Judas a el conjunto de doctrinas dadas, ¿verdad?, a la iglesia, que Dios lo dio por medio de ¿quién? De los apóstoles o de personas asociadas directamente a los apóstoles. Todo el Nuevo Testamento fue dado por Dios a través de los apóstoles o personas asociadas directamente a los apóstoles. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es aquí es edificarnos, es decir, en palabras muy sencillas, hermanos queridos, discipularnos, ¿verdad?, en las doctrinas bíblicas. Se los dije la semana pasada y lo vuelvo a repetir hoy. Nosotros no vamos a poder identificar el error si no conocemos la verdad. Tengo un amigo que trabajó más de 30 años en los bancos y un tiempo estuvo en capacitación de nuevos cajeros. Y él me decía, oye, ¿cómo es que capacitan a los cajeros? Porque luego hay mucho billete falso por ahí. Y dice, bueno, nosotros los capacitamos de una sencilla manera. Dice, a ellos les damos a que sus dedos prácticamente sean sus ojos. Y les dan puro billete de a de veras, ¿sí?, de todas las denominaciones. Y ellos los van manejando y todo eso. ¿Para qué? Para que en el momento que encuentran un billete, ¿verdad?, después de su entrenamiento, parte de su examen es ese, que les ponen billetes falsos y ellos los tienen que detectar con los dedos, ¿sí? Decir, este no es. ¿Pero qué? Pero ¿por qué pueden detectar un billete falso? Porque ellos han estado acostumbrados a puro billete verdadero. Igual ustedes, si ustedes estudian la Biblia, van a conocer la verdad bíblica. Pero si ustedes no estudian la Biblia, cuando escuchen cualquier error, ¿qué va a pasar? Eso suena bonito, ¿verdad? Eso me agrada. Y me voy, ¿sí? Me puedo desviar. ¿Cualquier cristiano se puede desviar? Cualquier cristiano nos podemos desviar. Pablo allá en Corintios dijo, el que crea estar firme, mire que no caiga. ¿Okay? Muchos líderes se han desviado. Algunos han corregido y ya han regresado, ¿sí?, a la enseñanza bíblica, a la enseñanza correcta. Otros no, otros se han seguido de filo, ¿sí?, yendo de pos de falsa doctrina, de falsos maestros. Entonces, para nosotros tenemos que discipularnos, hermanos. De verdad, usted no va a crecer espiritualmente si no se discipula. O va a ir creciendo poco a poquito, poco a poquito. Usted tiene que discipularse. Segundo,
orando en el Espíritu Santo. Esa es una frase que dice, orando en el Espíritu Santo. Hermanos, orando en el Espíritu Santo no es otra cosa, no es que usted tenga una experiencia mística, ¿verdad? No es de que usted aquí, ¿verdad?, se siente y cierre los ojos. No. Orar en el Espíritu Santo quiere decir dejarnos controlar por el Espíritu Santo. Orar de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Sí? Eso es lo que quiere decir orar, ¿verdad?, en el Espíritu Santo. No quiere decir otra cosa. No quiere decir que usted se eleve, ¿verdad?, y que cuando usted esté orando, sus pies ya no toquen el suelo. No estamos hablando de levitaciones, ¿verdad? Tercera acción que usted tiene que hacer. Versículo 21. Conservaos en el amor de Dios. ¿Cómo es que yo me conservo en el amor de Dios? Mucha gente nace, escucha el Evangelio en una iglesia, ¿sí? Y después de un tiempo dice, bueno, como que aquí ya no me gusta, ¿verdad? Como que ya no me siento, ya no me hallo. Y empiezan a ir a una iglesia y van a otra, y van a otra, y van a otra, ¿verdad? Y al rato, esos cristianos tipo Chapulín, ¿no? Están bien confundidos. Conservados en el amor de Dios quiere decir mantenernos en la fe. ¿Sí? Allá en Efesios, ¿verdad?, dice que todos tenemos 7 elementos que nos unen a los verdaderos cristianos: el mismo Dios, el mismo Salvador, el mismo Espíritu, etc. Pero les digo una cosa: el Dios que predican los testigos de Jehová no es el Dios de la Biblia. El Dios que predican, ¿sí?, Benny Hinn, no es el Dios de la Biblia. ¿Sí? Están yendo en pos de dioses falsos, dioses incorrectos, manejados de acuerdo a la mente, ¿sí?, de estos falsos maestros. Y no están permaneciendo en el Dios, en Jesucristo, en el Dios que te llamó por su gran amor de las tinieblas a su luz admirable, que te rescató, que te dio vida cuando estabas muerto entre tus delitos y pecados. No están en Jesucristo, quien entregó su vida de una manera voluntaria para que tú pudieras ser salvo. ¿Sí? Muchos de estos falsos maestros ni siquiera les interesa Jesucristo. Adelante vamos a ver algunas de las cosas que ellos afirman. Después de ello, de los versículos 22 y 23, encontramos algo que ayer se hizo: evangelismo. Versículo 22 dice: algunos que dudan, convencedlos. Hermanos, hay personas que no son cristianas, ¿sí?, que son personas que tienen dudas, que son escépticos, ¿verdad?, como a usted y yo a lo mejor alguna vez lo fuimos, ¿no?, que nos predicaron por primera vez el Evangelio y decíamos, caray, ¿me estarán diciendo la verdad o de qué se trata, verdad? Son personas que tienen dudas y que a lo mejor al tiempo que te están escuchando a ti con el Evangelio de Cristo, pueden estar escuchando a un mormón, a un testigo de Jehová o cualquier otra doctrina falsa. ¿Okay? Pero son personas que necesitan escuchar el Evangelio para que esa palabra de Dios sea sembrada en sus corazones y pueda germinar y dar su fruto. Pero ellos hay que evangelizarlos, hay que predicarles la palabra. Eso es a los que se refiere aquí, ¿verdad? Algunos que dudan. ¿Qué hay que hacer? Convencerlos. Tú no los convences, ni yo. Los convence el Espíritu Santo, porque Él es el que convence al mundo de pecado, de juicio y de justicia. Tú y yo nada más somos instrumentos para enseñarles las buenas nuevas. Pero tenemos que hacerlo. Segundo grupo de personas. Dice, a otros salvad, arrebatándolos del fuego. Bueno. A otros que hay que salvar arrebatándolos del fuego, ¿quiénes son? Pues son aquellas personas que militan en ciertas religiones falsas, que ya están ahí, que a lo mejor son diáconos, líderes o que tienen un cargo religioso. A esos, por así decirlo, están más cerca del infierno, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es difícil convencerlos. Yo no sé si alguna vez tú has platicado con un testigo de Jehová, con algún mormón, y son las personas más difíciles de que acepten las verdades del Evangelio. ¿Por qué? Porque tienen tras de sí toda una enseñanza que les han dado por años, ¿verdad? Es difícil, pues sí, pero la obra no es nuestra. ¿La obra de quién es? De Dios. Al que le cuesta trabajo es al Espíritu Santo. Tú y yo solo no tenemos la tarea de convencerlos, no tenemos la tarea de convertirlos, porque ni tú ni yo podemos convertir a nadie. El que los convence, el que los convierte es Dios.
Nosotros solamente tenemos que predicarles el evangelio. Entonces, a este grupo de personas que están inmersas en religiones, hay que predicarles el evangelio también. Y el último grupo de personas, que es el más difícil y prácticamente imposible para nosotros, dice: y a otros tened misericordia con temor. A todos los líderes de falsas religiones ahí dice tener misericordia con temor, es decir, con una especie de respeto. Estos hombres va a ser prácticamente imposible que se conviertan, pero eso solamente lo determina Dios. Yo conocí a un buen cristiano que después se hizo pastor. Él fue sacerdote acá en la iglesia de Ecatepec, y él, a través del estudio de la Biblia, igualito que Lutero, se dio cuenta de todos los errores que tenían en la iglesia católica, y por la sola escritura llegó al conocimiento de la verdad. Se salió de la iglesia católica y empezó una iglesia acá en el norte por Atizapán. Cuando yo lo llegaba a visitar, que me invitaba a compartir por allá, más o menos eran como unas 10,000 personas las que se reunían con él. Y él daba su testimonio, que como sacerdote católico no entendía el evangelio, pero que por la gracia de Dios lo pudo comprender y vino al conocimiento de la verdad. E invitaba a algunos líderes, ¿verdad?, de algunos movimientos cristianos evangélicos a que fuéramos con él y que le asesoráramos, porque imagínense, él había estado toda su vida, más de 30 años como sacerdote y todo. Incluso cuando él hablaba así como un sacerdote católico, ¿no? Tenía todo ese lenguaje, ¿no? Entonces él nos decía: oye, pues asesórenme, a ver qué tengo que decir, qué tengo que hacer, etcétera, ¿no? Y era impresionante, ¿no?, ver cómo que era un líder, ¿verdad?, católico, pues no conocía lo básico de la escritura, lo que a lo mejor todos los que estamos aquí pues sí ya lo conocemos. Él no lo conocía, pero tenía un gran amor a Dios y era un evangelista terrible, o sea, bien, pero bien fuerte, que él le gustaba predicar del evangelio a este hermano. Ya partió con el Señor, seguramente pues está ya en su presencia, pero son personas que estaban más cerca del fuego. Ahora, para gente que está totalmente opuesta al evangelio, falsos maestros, dice aquí Dios: aborreciendo aún la ropa contaminada con su carne. En el Antiguo Testamento y en tiempos del Señor Jesucristo, cuando las personas tenían padecimientos terribles como la lepra, eran personas que no podían seguir viviendo, ¿verdad? Nosotros aquí tenemos una enfermedad y ya estamos en nuestra casa, ¿no?, con nuestra familia, que nos quiere, que nos cuide, todo eso. En esos tiempos no era posible. Una persona con lepra tenía que salir. Había ciudades especiales donde ellos estaban, se llamaban ciudades de refugio, donde ahí vivían, ¿verdad?, aislados. Imagínense lo que es tener una enfermedad, y no solamente tener esa enfermedad, sino que esa enfermedad tenías que, por amor a tu familia, dejarlos para que ellos no se contaminaran. Solamente había cierta comunicación para llevarles ropa, para comida, cosas así, pero vivían una vida desolada, triste y de enfermos, ¿no? Bueno, la ropa que ellos usaban se tenía que quemar para que por esa ropa no se contaminaran las demás personas. ¿Qué dice Dios acerca? Que para los falsos maestros, aún la ropa que ellos usan, nosotros tenemos que aborrecerla. Y cuando dice aquí aborrecerla, no quiere decir odiarlos, lo que quiere decir es que no ames, ¿verdad?, que ni siquiera pienses en acercarte a ellos. Ahorita los van a ver y a lo mejor ustedes van a conocer a algunos de esos falsos maestros. Ellos se visten con un glamour impresionante, ¿verdad? Pero ¿saben qué? Todo lo externo es vano. Lo que importa es lo interno. Y adentro de su corazón no está Jesucristo. Y adentro de su corazón lo único que hay es impiedad. Vamos a ver algunos ejemplos. Ya lo vimos. Esto es bien importante. Se los dije la semana pasada y lo reitero ahora. Antes de aceptar cualquier persona como maestro, tienes que investigar quién es, cuál es su iglesia, qué piensa de Jesucristo, qué piensa del infierno, qué piensa de la Biblia, si piensa que la Biblia es inerrante, si es la autoridad, cómo se obtiene la salvación, si su vida es ejemplo de santidad. Ahí en ese versículo que está marcado, vayan conmigo, es uno de los versículos
que todas las personas que tenemos algún cargo de responsabilidad dentro de la iglesia, tenemos que tener presente siempre. Siempre, siempre. Hechos 20. (28). Ahí empieza la lectura. ¿Ya llegaron? Les doy el contexto, hermanos, para que ustedes sepan de qué se está hablando aquí. Bueno, Pablo fue inspirado por el Espíritu Santo, le dijo que él iba a partir de Éfeso, donde estaba ahí él ministrando, y que ya no iba a regresar a esa parte, ¿verdad?, de Europa. Entonces él convoca a todos los ancianos, a los pastores de Éfeso, y les dice las siguientes palabras. Vamos a leer desde el versículo 25. Y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó con su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras de sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de día y de noche, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Y fíjense que, como dice Pablo, ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes, vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. Él no codició lo de nadie. Hoy los falsos maestros es exactamente lo opuesto. Buscan el dinero. Buscan a veces hasta las propias personas, a las mujeres, ¿verdad?, de la gente. Algunos hombres que están aquí son de los más famosos. Todo empezó allá a principios del siglo XIX con Isaac William Kenyon, Benny Hinn, que es muy famoso, Kenneth Copeland, Kenneth Hagin, Morris Cerullo. Este hombre dice, es el que yo les decía, este hombre dice que si lo estás viendo a él, estás viendo a Jesucristo. ¿Sí? Eso es lo que él dice. Y la gente lo cree. Y la gente lo sigue. Price, Joel Austin, que como yo les dije, él incluso cosas de las que dice que él, Joel Austin, en palabras ya así, parafraseando, lo dice: eso de predicar la Biblia no es así como de mi fuerte. Lo mío no es eso. Eso se lo dejo a los pastores, ¿no? Así como diciendo, hay otros que lo hagan. Yo de lo que hablo es de cómo superarte, cómo ser una mejor persona, cómo obtener lo que tú quieres. Eso es lo que dice este hombre, ¿verdad? Muchos de estas personas tienen libros, tienen congresos, tienen conferencias, tienen películas, tienen un montón de cosas por medio de las cuales han infiltrado toda una serie de falsas enseñanzas a la gente. Y a veces ellos directamente, pues fue cuando empezaron. Hoy en día tienen sus versiones, ¿verdad? Ahora sí que latinas en muchos países. Y a veces la gente va a esos congresos, a esas conferencias, a esos cursos, talleres, etcétera, y pues están recibiendo toda la falsa enseñanza de estos señores sin saberlo siquiera. Aquí hay algunos otros famosos, el que está hasta arriba, David Yonggi Cho. Bueno, él es un hombre de una iglesia carismática que, entre comillas, es la iglesia más grande del mundo, y digo entre comillas porque hay mucha gente que obviamente no son cristianos verdaderos. Bueno, él, hasta donde recuerdo, él todavía está en prisión. Cometió malos manejos de fondos entre él y uno de sus hijos y desviaron muchísimos millones de dólares, y bueno, les cayó la hacienda de allá de Corea y creo que todavía está en la cárcel.
Edir Macedo, él es la persona que empezó con todo lo que ustedes conocen como Pare de Sufrir, con la Iglesia Universal, en donde te piden dinero para todo, o sea, para lo que tú quieras, ¿sí? Si quieres que, por ejemplo, te vaya a visitar un diácono de la iglesia, tienes que pagar una tarifa. Si quieres que vaya un ujier, otra tarifa. Si quieres que vaya el pastor, más o menos aquí en México te andan cobrando como 5,000 pesos. Y a veces a uno le dan ganas, ¿verdad, hermano? Cuando le hace falta el dinero, oye, pues no tengo para la cocina, para la comida, para la gasolina. Bueno, pues siquiera voy a cobrar la gasolina, ¿verdad? Pero no, el Señor Jesucristo no cobró absolutamente por nada. Ningún pastor honesto bíblico tenemos que cobrar por nada, ¿sí? Lo que la gente te dé es de gracia, ¿verdad? ¿Ya? Si no te da nada, tampoco importa. O mejor dicho, no les debe de importar a los pastores bíblicos, ¿verdad? Sabemos quién es el que nos sostiene. Dante Hebel, este hombre que también es muy famoso, este argentino que últimamente más que en los ministerios ha estado en el show, tiene hasta un programa de tele. Yo hace un par de semanas mi esposa no sé qué por razones lo puso, creo, y ahí yo le decía, oye, ¿escuchaste lo que dijo? Y creo que ya no se dio cuenta, pero hasta groserías dice. No se las repito, pero hasta groserías dice este señor. ¿De veras? ¿Sí? Y nadie me lo platica. Yo lo vi en la tele. Guillermo Maldonado, bueno, él es un falso profeta, igual que la persona que está abajo, que se llama Ana Méndez. Bueno, estos dos señores, falsos maestros, entre otras cosas, pues dan muchas profecías. Hace unos años hubo un huracán, el huracán Irma en los Estados Unidos, no sé si ustedes se acuerdan. Bueno, ellos, cada uno por su lado, dijeron una profecía, y esa profecía era que iban a reprender al huracán para que no llegara a los Estados Unidos y no dañara nada. ¿Qué pasó? Bueno, pues cualquiera lo puede ver. Sí ocurrió, sí llegó el huracán, dañó. ¿Son falsos maestros? Sí. Pues no pasa absolutamente nada, ¿verdad? Pero ahí están. Cash Luna es otro caso, ¿verdad? Particularmente Cash Luna, bueno, pues él vende millones de libros, no miles, millones de libros. Y en sus libros vienen un montón de falsas doctrinas, posturas personales, etcétera, nada que ver con la escritura. Ella dice, así como nosotros leemos en la Biblia que el apóstol Juan fue arrebatado al tercer cielo. ¿Sí se acuerdan de esos pasajes, no? Bueno, pues ella dice exactamente lo mismo, que ella ha ido muchas veces al tercer cielo y en el cielo ha visto muchas cosas impresionantes, y esas cosas impresionantes que ha visto en el cielo es lo que ella pinta. Y los pinta y pues tiene muchas cosas, ríos, así, paisajes bonitos, tiene una especie como de caballo así resplandeciente, y bueno, y esas obras se venden, cuestan millones, bueno, no millones, miles de dólares, y las vende. Ahora sí que las vende, no solamente el original que pintó, sino también réplicas de eso. Entonces, bueno, eso a ella se dedica. Ella tiene allá su ministerio en Miami, y es mexicana, por cierto, es como los buenos boxeadores. ¿De dónde creen que es? De Tepito. ¿Es de Tepito? Sí. Eso nadie fue una entrevista personal con ella, ¿no? Y me decía, no me diga que usted es de los pastores cerrados que solo creen que la revelación está en la Biblia. Le digo, sí, soy de esos pastores, y usted no cree eso. ¿Sí? Y así nos pueden decir que somos pastores cerrados, ¿verdad? Que solamente creemos lo que está en la Biblia. Bueno, ella tiene muchísimas profecías que no se han cumplido, ¿verdad? Ni se van a cumplir. ¿Por qué? Porque son falsos maestros. Y hay muchos más. Esto no es una lista exhaustiva, ¿verdad? Esto es una probadita, ¿verdad? Ya si se puede un poco más adelante, podríamos ver posturas, muchas cosas de lo que ellos dicen, pero en general todos ellos tienen algo en común. Muchos de ellos dicen que tienen nuevas revelaciones de parte de Dios para la gente. Muchos de ellos están en todo lo que se conoce como pensamiento positivo, es decir, reclámalo, ¿va? Dilo y reclámalo. Hacen declaraciones semejantes a esta. Una persona que está enferma con ellas de una enfermedad incurable, le dicen, yo declaro que a partir de ese momento estás sanado y ya se te acabó, ¿no? Aunque esa persona fallezca en la tarde, ¿no? O sea, eso es lo que dicen. ¿Por qué? Porque ellos piensan que tan solo están copiando de la psicología, que tan solo con afirmar algo muchas veces de una manera positiva en tu cerebro se va a hacer una realidad. Y obviamente siempre le están diciendo a la gente que todo lo que necesiten económicamente
con tan solo se lo pidan a Dios, lo van a obtener. Y malinterpretan versículos, ¿verdad? Donde dicen que si tú le das a Dios, ¿verdad?, una parte, Dios te lo va a multiplicar a 100 por 1. Bueno, ese multiplicar todo a 100 por 1 es de lo que ellos más utilizan. Le dicen a la gente, bueno, si tú me ofrendas $1,000, Dios te va a dar 100,000. Entonces, pues imagínense, ¿no? Va a ser aquí una prueba con el pastor Ramiro, a ver cuando necesitemos fondos para algo. Pero ellos así lo hacen, ¿sí? Imagínense la cantidad de dinero que recaudan con este tipo de cosas, ¿sí? El céntimo le llaman, ¿okay? Y esto es real. Ustedes de verdad, hermanos, se los digo sinceramente, no saben el privilegio que tienen de estar en una iglesia donde se predique la sana doctrina, ¿sí? Donde por el tiempo que llevo de conocer a los líderes, más a Ramiro de unos años para acá, pues es un hombre que ama el evangelio, que ama la palabra y que no busca ganancia deshonesta, como dice Pablo, donde su ambición no es el dinero. Y estos hombres por lo que van es por el dinero. Muchos de ellos son multimillonarios en dólares, tienen residencias, pero residencias valoradas en 20, 30, 40, 50 millones de dólares, yates, aviones, viven mejor que muchos. Por ejemplo, el señor Macedo, el que empezó el Pare de Sufrir, es uno de los hombres más ricos, por no decir el más rico de Brasil. Es dueño de todos los medios de comunicación en Brasil, periódicos, televisión, radio, revistas, todo. Él fue el que estuvo atrás de la persona que ahorita está de presidente, o sea, él lo estuvo apoyando. Entonces, hermanos, todo esto nos debe de llevar a una sola cosa. Regresemos a Judas, y con esto voy a terminar. Judas 24 y 25. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabe Dios, nuestro Salvador, sea la gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Dios, a los creyentes verdaderos, nos guarda sin caída. Nos libra de los engañadores, de los falsos maestros. Pero tenemos que hacer nuestra tarea, y nuestra tarea es edificarnos en las doctrinas de la fe, discipularnos para que podamos conocer el error, ¿sí? Si nosotros estamos siempre en la verdad, vamos a poder identificar fácilmente el error, pero si nosotros no estudiamos, podemos ser engañados. Pero Dios nos guarda sin caída, ¿verdad? Para presentarnos delante de Él como sin mancha, ¿ok? Con gloria. Y toda la gloria que nosotros tenemos que buscar no es la nuestra, es la gloria de Dios. Para eso existimos, hermanos, para glorificar a Dios, para hablarles a otros del Evangelio y disfrutar de esa gloria de Dios eternamente y para siempre. Hermanos, que Dios les bendiga y espero que este sermón haya sido de utilidad para cada uno de ustedes. Oremos. Dios, gracias. Gracias te damos por tu palabra, Padre. Gracias porque sin duda alguna, pues tú siempre la has dejado, Señor, para nuestra enseñanza. Tú quieres librarnos, Señor, del error. Tú no quieres que caigamos en manos, Señor, de falsos maestros, de falsos profetas que con astucia, Señor, utilizan, ¿verdad?, maquiavélicamente, Señor, todos sus argumentos para quitarle a la gente su dinero, su riqueza, para sus posesiones, incluso a veces hasta sus propias esposas o hijos o maridos. Viven de maneras estrafalarias, Señor, en lujos, sabiendo que todos esos son mal habidos, Señor, y que todo eso pues se va a quedar aquí en este mundo, Señor. Ellos lo que aman es el dinero, el poder, su propia sensualidad, y nunca buscan dar la honra ni la gloria a Jesucristo ni a Dios, porque no lo conocen como nosotros sí lo conocemos. Gracias porque tú nos guardas sin caída, nos libras de ellos, y ayúdanos, Señor, danos fortaleza para hacer nuestra tarea, para hacer nuestra responsabilidad, para edificarnos, para discipularnos, para predicar el Evangelio, Señor, a toda persona, a toda criatura que realmente necesite, Señor, en medio de este mundo malvado y perverso, Señor.
y sabemos que son tiempos de apostasía. Y antes de que tú regreses, Señor, está profetizado en la Biblia que va a haber una gran apostasía, como ahorita, Señor, la estamos viviendo. Ayúdanos a permanecer, Señor, en la fe, en el camino del Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, que Dios les bendiga.